Pero el sufrimiento es opcional y por eso estamos con Mario, porque sí, efectivamente hay que sanar el corazón, pero hay que aprender cómo, Mario. Sí, hombre, ¿y sabes qué pasa? Estaba yo pensando ahorita, ¿cuántas veces no nos hacemos los fuertes también? Hablando de esto de que yo le digo a mi niña, híjole, no pasa nada, porque uno quiere hacerse el fuerte delante de los niños o uno mismo en las heridas emocionales. Y entonces poder reconocer que qué difícil sería, por ejemplo, para un hijo, pensar que mi papá o mi mamá es muy fuerte y que todo lo resuelve, que de por sí lo piensan, que nosotros todo lo resolvemos y todo lo sabemos. Si supieran la verdad, sería otra historia. Pero entonces, cuando el niño o la niña se enfrenta a un problema y dice, yo no puedo porque yo soy débil, porque soy dependiente, mi mamá como es fuerte sí puede. Entonces como yo no soy fuerte tengo ese problema y voy a depender. Y entonces voy creciendo con una dependencia emocional hacia las personas que yo considero más fuertes. Ya cuando soy más grande y me entero que yo también era tan fuerte como podía ser un adulto, entonces la cosa se va balanceando. Pero qué diferente sería entender que mis padres o que las personas no son tan fuertes como yo creo, que también son personas vulnerables, pero que a pesar de eso salen de los problemas. Entonces digo, sí se puede, o sea, a pesar de este miedo que tengo, sí se puede, porque cuando venía el perro aquella vez, me dijo mi mamá, no me dijo no pasa nada, me dijo, no, vente, vámonos de aquel lado porque a mí también me da miedo, pero sin embargo, si tenemos estas precauciones no nos va a pasar nada. Oye, fíjate que los truenos, no, a mí también me asustan, pero no nos pasa nada porque estamos en la casa y hay pararrayos en los edificios. Entonces, primero validar la emoción, después dar la explicación, y eso me lleva a un siguiente punto. ¿Cómo vamos a colocar este evento en la lista de eventos de nuestra vida? Ahí es donde decimos, hay cosas que se van a dejar pasar, hay cosas que son cotidianas, hay cosas que no causan tanta significación e importancia. Quizá un sismo sí, quizá la pérdida de un ser querido sí, se va a colocar en las cosas que marcan mi vida y que van a quedar ahí en esta lista de cosas importantes o relevantes. Y hay otras cosas que se colocan en el lugar de las cosas cotidianas, de las cosas que no me gustaron, de las cosas que me entristecieron, de las cosas que simplemente van a pasar, pues como pasan muchas cosas en la vida. Entonces también aprender a recolocar estas cosas. ¿Dónde voy a poner eso a lo largo de mi vida? ¿Dónde voy a poner un divorcio? ¿Dónde voy a poner una separación? ¿Dónde voy a poner una infidelidad? ¿Dónde voy a poner la pérdida del trabajo? ¿Dónde estoy poniendo la pérdida de la juventud? ¿En qué lugares estoy acomodando estas cosas que me pasan? Entonces, cuando yo aprendo a clasificarlas de alguna manera, también aprendo a codificarlas. Mi cerebro es muy bueno, me da esta posibilidad de poder codificar y aprende muy rápidamente cómo recodificar estas informaciones. Entonces, si yo puedo ser catastróficas en algunas cosas, entonces aprendo que todo lo que me pasa es catastrófico. Si aprendo que algunas cosas me duelen, pero sin embargo puedo salir de ellas, entonces las ubico en las cosas que fueron dolorosas, que aprendí algo de ellas, pero que no las voy a venir cargando el resto de mi vida. Entonces es tan importante como evitar hacernos los fuertes nada más por hacerlo, como aprender a recolocar estas heridas emocionales, y habrá, como las heridas físicas, rasguñitos más chiquitos y lamentablemente puede haber también amputaciones de partes del cuerpo, sobre todo cuando son pérdidas muy muy fuertes, como la muerte de un ser querido, la muerte de un padre, la muerte de un hijo a veces, ¿no? Las que te cambian incluso el rumbo de tu historia, ¿no? Por supuesto. Pero llega un momento, por ejemplo, yo recuerdo un caso, ¿no?, de una persona que sí efectivamente fue muy maltratada por su madre cuando era un niño. Una cuestión muy, muy dolorosa. Es verdad que eso va a marcar el resto de su vida, pero ¿en qué momento uno puede agarrar ya como adulto y decir, es verdad, yo era un niño, estaba indefenso, mi madre se equivocó? Tanto perdonar a esa persona, no para volverte a acercar, sino para superar esa pérdida. ¿Cómo puede? Porque si te fijas es un problema muy recurrente en la adultez, ¿no? Esas culpas a los padres cuando no supieron hacer algo bien, ¿no? Sin juzgarlos, simplemente digamos que no lo supieron hacer, pero que en realidad te lastimaron, y es el momento como adulto de tomar las riendas y dejar de culpar ese pasado para seguir adelante. Sí, se trata de distribuir las cargas emocionales y distribuir las responsabilidades como cree uno que correspondieron. Cuando somos pequeños, nosotros no tenemos esa capacidad. Cuando nos maltratan, cuando nos regañan, cuando nos hacen cosas que no nos gustan, cuando nos hacen heridas emocionales, pensamos de niño, ¿qué hice yo de malo? Exacto. Porque así nos lo dicen. Claro. De repente oyes vidrios por allá y pregunta a la mamá, ¿qué hiciste? Y el niño, no, yo no fui. ¿Cómo no? Pues que fue el viento, ¿qué? Y te enteras que sí fue un accidente. Y el niño, no, pues el vidrio se rompió porque aventaron una piedra. Ah, bueno, pues ya te conozco, ¿eh? Y el niño aprende que, ¿qué hice yo? Cuando la pregunta debería ser, ¿qué pasó? Claro. Cuéntame qué pasó, no qué hiciste. Entonces, en cierto momento nosotros aprendemos que tenemos que distribuir esas responsabilidades en las heridas emocionales. Que yo pude haber sido partícipe, pude haber sido de alguna forma víctima, colaborador, a veces hasta medio cómplice por guardar silencio, pero tengo que entender que eso ya pasó.
y que no se convierta en no puedo ser feliz porque tuve esta herida emocional, no puedo ser feliz porque a mí me maltrataron, no puedo porque. Se trata de crear un puedo a pesar de. No puedo negar que las cosas no estuvieron bien, no lo puedo negar, fue mi historia de vida. No puedo negar que a lo mejor me maltrataron, no me quisieron, fui adoptado, me abandonaron en la puerta de una iglesia, o simplemente mi papá se fue de la casa. Yo no puedo negar eso, pero a pesar de eso, ¿cómo me puedo hacer cargo de mi vida? Que sería el último de los esquemas en cómo superar una herida emocional. Hacerte cargo de tu vida, hacerte cargo de tus emociones y decir, ¿cómo voy a hacer para salir de esto? Sí, a veces esperamos sanar y que se nos quite el dolor para poder seguir avanzando. Y eso nos bloquea, nos paraliza. Se trata a veces de, con todo ese dolor, decir al dolor, a la tristeza, al enojo, vénganse conmigo, acompáñenme en el camino, que en el camino nos vamos a ir transformando, vamos a ir entendiendo lo que nos pasó, vamos a ir reescribiendo la historia de la vida. No puedo escribir la historia del pasado, eso ya está. Pensemos que el pasado es como una transmisión de radio que viene de aquel tiempo, va a seguir transmitiendo lo mismo. No puedo hacer que la estación transmita otra cosa, pero lo que sí puedo hacer es empezar a crear una nueva transmisión, con nuevas historias a partir de este momento, que sean más fuertes, que sean más poderosas y que sean más vivas porque son de mi presente. Y entonces eso va a hacer que lo que pasó se convierta en ruido de fondo. Y lo que está pasando ahora puede ser el nuevo camino para mi vida. Insisto, no se trata de negar el dolor, se trata de aprender que ahí estuvo, que yo estuve ahí y que a partir de hoy las cosas pueden ser distintas. Aunque de momento no sepa cómo. Lo importante es hacerme cargo de mi vida. Ya cuando yo voy encontrando los para qué, ¿para qué quiero esto? Para ser feliz, para poder tener una familia propia, para poder crecer junto a los míos. Cuando tengo los para qué, voy encontrando los cómo. Pero si me encuentro justificándome, difícilmente voy a poder avanzar. Y bueno, y cuando se trata a lo mejor de la adolescencia, principalmente la cercanía de tu familia, el apoyo de tu familia es importantísimo, ¿no? Porque luego he visto que como papás tendemos a decir, bueno, está sufriendo porque a lo mejor cortó con el novio, déjala, al ratito se le va a pasar, ¿no? Y qué importante sí es acercarnos y poder platicar con ellos, ¿no? Que sientan tu apoyo, que sientan que estás ahí, a lo mejor sí darles ese espacio que necesitan para que lloren, para que se desgarren, para que sientan, porque creen que en ese momento que es el peor problema que les pudiera haber pasado, que no hay nada peor que lo que están viviendo. Respeto tu dolor. Ajá. Y no lo voy a comparar con otro, es tuyo y te duele, ¿no? Sí, acercarse con ellos. A lo mejor no entiendo lo que te está pasando, y si no lo entiendo es porque tengo mala memoria, porque yo también pasé por eso. Seguramente. ¿Quién no pasamos por dramas así de la adolescencia, claro, por un amor, por una decepción? Pero si tengo mala memoria y no puedo entender lo que te está pasando, cuando menos tengo que validarlo. Aquí no es para tanto. Si yo te veo mal, sí es suficiente para que tú estés mal. No sé qué te pasó, pero de momento valido tu emoción. Yo no puedo juzgar si fue para tanto, si no fue para tanto, porque no estoy en tus zapatos. Y aunque para mí no haya sido para tanto, para ti sí lo está haciendo. Y en ese momento tengo que validar lo que tú estás sintiendo. Ya después averiguamos, ya después hablamos, pero de momento se trata de igualar la emoción del otro para que el otro se sienta escuchado, para que se sienta querido y para que se sienta acompañado en un proceso de sanar una herida emocional. Claro. Mario, muchísimas gracias. Siempre nos dejas con unas palabras así de wow, quiero aplicarlo siempre, quiero ser así. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos a hacerlo así. Te esperamos el próximo lunes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Y vámonos, ¿qué creen? Primera fila.